Yo honestamente no entiendo nada. ¿Hace falta ese chuleo constante por parte del presidente de la Generalitat? Este hombre no ha pensado en ningún momento que debe gobernar para todos los catalanes y que de momento los catalanes están en contra de la independencia, por mucho que esté muy igualado con los que sí que desean la independencia, pero de momento es que no. Pero ojo, es que no solamente no es así, sino que de momento las encuestas dan un 51% en contra de la independencia. Por tanto, este hombre claramente demuestra que solamente quiere gobernar para los independentistas, no para todos. Y yo creo que un político se ha de pedir responsabilidad. Cualquiera de nosotros que no cobramos de ninguna institución pública y que además no tenemos esa responsabilidad política, podemos pensar lo que creamos, más o menos de forma acertada. Pero un político no. Está obligado. En su cargo viene en el sueldo que tiene que gobernar para todos. Pero este hombre solamente gobierna para los independentistas y a los demás que nos den. Directamente, o sea, es que es un vacío absoluto. Un chelo es como que no existimos, es como que se van a tener que joder igual. Solo falta decir. Pero es que esos otros somos mayoría. Esto no se ha visto en ningún otro país del mundo. Pero lo peor de todo, ¿sabéis qué es? Ese vacío de poder, o mejor dicho, esa falta de huevos por parte de la administración central de no tomar cartas en el asunto. Porque, hombre, alguien que dice claramente que se quiere cargar la hegemonía del país es como para que alguien desde Madrid dijera, espera un momento. Primero, tienes a la sociedad en contra, por tanto, eso ya te inhabilita para el cargo. Y segundo, tú no vas a cobrar un euro de lo que es el Estado español, teniendo en cuenta que te quieres cargar España. Pero para eso hace falta un par de huevos, que es lo que ha demostrado Rajoy que no ha tenido nunca. Nunca. Y veremos si los tiene Pedro Sánchez. Porque de momento, yo recuerdo que se fue a la Moncloa a firmar un pacto anti-independencia con Rajoy y ahora, si quiere salir elegido presidente, va a tener que negociar con los independentistas. Que digo yo que sería más fácil empezar por los independentistas, a ver si llega a un acuerdo, que no marear la perdiz con Podemos, Ciudadanos o con la madre que los parió. Porque no le salen las cuentas. El problema de España es que falta valor, falta lo que ha de tener una persona, sea hombre o mujer, que se vista por los pies y que diga, perdóname, pero lo que estás haciendo es anticonstitucional. Si yo, ¿para qué, con perdón, coño sirve la Constitución? Pero es que diría lo mismo de cualquier otro político. Pero aquí solamente veo a gente que no deja continuamente de chulear a lo que es España en su conjunto y no ocurre nada. Bueno, sí que ocurre, que cada mes cobra alguien y Rajoy no está ya preparado para eso. Tiene que coger, hablar con él, ojo, pero públicamente, decirle, la próxima salida de tono va a ser la última en tu cargo. Pero para eso hace falta tener un par de huevos. Y los políticos, que de momento han de gobernar España entera, no hacen nada. La prueba está que el único que ahora mismo puede negociar ser presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez, no ha dicho ni mu. Está callado. Diciendo, no voy a molestarlos mucho porque de estos también depende de que yo pueda ser presidente de España. Y así no vale. No vale el me callo aquí, me callo allá porque necesito estos apoyos, estos otros. Y luego otra cosa, si Podemos decía y dice que es innegociable el referéndum en Cataluña porque lo prometieron, ¿a qué estamos jugando sentados a la mesa? Una de dos, o mienten o es toda una gran payasada. ¿Qué coño es esto de la UDEF?